Hola niños y niñas, mi nombre es Diana. Si me recuerdan, saben que antes era una pirata, pero actualmente soy una periodista y me dedico a dar noticias. Hoy les voy a contar algunas noticias que van a estar apareciendo por acá, pero antes vamos a orar. Gracias Dios por este día, gracias por tenernos, Señor, viendo este video. Te pido que podamos aprender mucho, Señor, y que podamos poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar de la primera noticia. La primera noticia nos habla de aquel hombre llamado Sam que iba a entregar regalos a los niños en su avión. En esta noticia, Sam nos dice que la primera vez que él iba a entregar un regalo, las personas le preguntaban que a dónde iba a ir y si su trabajo era divertido. Sam estaba tan alegre por entregar regalos que no podía dejar de hablar y de hablar y de hablar. La Biblia también nos cuenta una historia sobre algunas personas que no podían dejar de hablar de aquel regalo tan grande que Jesús nos ofrece. Y si ustedes quieren saber cuál es esa historia, la vamos a ver a continuación. En una ocasión, los discípulos, o sea, los seguidores de Jesús, hacían señales y prodigios en un pueblo, y en este pueblo también sanaban enfermos. Entonces las personas empezaban a aceptar y a creer en Jesús. Pero ahí había un jefe de los sacerdotes que pertenecía a un grupo de personas que se oponían a Jesús. Entonces, este jefe y las personas que lo acompañaban tenían tanta envidia que decidieron arrestar a los discípulos y meterlos a la cárcel. Una noche el ángel de Dios abrió las puertas de la cárcel y sacó a los discípulos y les dijo que fueran al templo y que comunicaran al pueblo el mensaje de la vida, o sea, el mensaje de la salvación. Entonces los discípulos obedecieron y fueron el día siguiente al templo y se pusieron a enseñar. Cuando el jefe de los sacerdotes y los que estaban con él se dieron cuenta, convocaron a un concilio, o sea, una reunión donde iban las autoridades de la Iglesia Católica e iban a poner en disciplina a los discípulos. Pero cuando mandaron a llamar a que sacaran los discípulos de la cárcel, los guardias dijeron que no los habían encontrado, que la cárcel estaba cerrada y que habían guardias vigilando las puertas, pero que aún así cuando entraron no encontraron nada. Es por eso que los guardias del templo y los ayudantes que estaban ahí se quedaron confundidos y se preguntaban qué iba a pasar. En ese momento se presentó alguien que les dijo que los hombres que habían metido a la cárcel estaban en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron a los discípulos, pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Después de eso los llevaron ante el concilio, y el jefe de los sacerdotes les reclamó diciendo que les había prohibido enseñar en el nombre de Jesús, pero que ellos aún así lo habían hecho. Pero los discípulos le respondieron diciendo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también les dijeron que el Dios de sus antepasados era quien había resucitado a Jesús y que por el poder que Dios tiene, había podido exaltar a Jesús como príncipe y salvador para que Jesús diera arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces las personas que estaban ahí y escuchaban a los discípulos se enojaron mucho y querían matarlos, pero un hombre llamado Gamaliel, quien era respetado, se puso de pie ante el concilio y mandó a que hicieran salir por un momento a los discípulos. Luego Gamaliel les dijo a los que querían matar a los discípulos que pensaran muy bien lo que estaban a punto de hacer, y siguió diciendo que dejaran a los discípulos en paz y que los soltaran, porque si los discípulos estaban haciendo algo que era humano, iban a fracasar, pero si lo que hacían venía de parte de Dios, entonces se estaban enfrentando en contra de Dios. Entonces ellos le hicieron caso a Gamaliel y llamaron a los discípulos, los golpearon y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y por fin los soltaron. Por eso los discípulos se pusieron muy alegres y salieron muy alegres del consenso. Estaban alegres porque habían sufrido por el nombre de Jesús.
Y después de esto, todos los días iban al templo y a las casas a enseñar y anunciar las buenas noticias acerca de Jesús. Qué bonito es conocer esta historia y saber que Jesús fue a morir en una cruz por amor a nosotros y que hoy nos ofrece ese gran regalo, pero también nos enseña que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo en nuestro corazón. Entonces, si ustedes nunca han aceptado a Jesús en su corazón, yo los invito a que hoy, en este momento, hagan esta oración conmigo. Jesús, gracias por morir en una cruz por mí. Gracias por el gran regalo que nos has dado. Te pido que entres a mi corazón, que limpies mi corazón y te doy gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora Jesús está en nuestros corazones y debemos vivir una vida que agrade a Jesús. Pero también no nos podemos quedar solo nosotros con este regalo, sino que podemos ir a compartirlo a otras personas como lo hacían los discípulos. Ahora vamos a aprendernos el versículo por medio de movimientos. El versículo se encuentra en Mateo 28:19 y dice así: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, niños y niñas, yo por hoy me despido. Adiós.